Bueno, nos encontramos nuevamente en esta tarde de María del Lirio TV en T5 Satelital. Hoy viernes, cerrando la semana, estamos cerrando también el mes de nuestra ciudad, que vivimos durante todo el mes de abril la celebración de los 433 años de la ciudad de Corrientes. Por lo tanto, en estos espacios culturales de T5 Satelital fuimos recorriendo diferentes espacios de la ciudad en la tarde de María del Lirio y compartimos diferentes edificios históricos de nuestra ciudad desde una mirada, desde una perspectiva vinculada al patrimonio, a la historia de la arquitectura, y por eso conocimos el Archivo General de la provincia, la histórica Casa Molinas. El próximo lunes vamos a estar recorriendo la histórica iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros, nuestra iglesia que conserva el madero original de la cruz, en el Día de la Cruz de los Milagros. Y hoy en este viernes que cerramos la semana, la cuarta semana del mes de Corrientes, tenemos una invitada muy especial a quien vamos a recibir y que es un honor tenerla en este espacio de T5 Satelital, en esta tarde de María del Lirio TV. Hoy recibimos a la doctora Ángela Sánchez Negrete, arquitecta, que nos acompaña en este espacio hoy para recorrer y para conocer un edificio icónico de nuestra ciudad, como es el edificio histórico del Jockey Club Corrientes. La doctora Ángela Sánchez Negrete ha estado a cargo de la dirección de obra y fue la autora del proyecto integral de restauración y puesta en valor de este edificio histórico de nuestra ciudad. Así que la recibimos ahora en esta tarde para conversar un poco sobre esta obra maravillosa que ya vamos a conocer hoy y que además ha sido también merecedora de un premio muy importante. El proyecto de restauración del Jockey Club fue premiado a nivel nacional por el trabajo desarrollado en la puesta en valor de este edificio histórico. Así que la recibimos a la doctora Ángela Sánchez Negrete. Hola Ángel. Ángela, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Me escuchás vos? Ahí estamos, perfecto, te vemos muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y desde ya, por supuesto que la obra del Jockey Club nos ha dejado bastantes satisfacciones, aunque debo aclarar que yo trabajé en sociedad con la arquitecta magíster Susana Rosa y entre ambas llevamos adelante, digamos, tanto el proyecto como después el asesoramiento en obra, porque la verdad, la obra se hizo a través de una empresa que nos convocó a nosotros como especialistas y viendo realmente la importancia que tenía el edificio histórico y las patologías que presentaba, les pareció que debían contar con nuestro asesoramiento, lo cual es la verdad que muy satisfactorio desde el punto de vista del reconocimiento de los profesionales, estos profesionales jóvenes, ¿no?, que nos convocaron y a su vez también la comisión directiva del Jockey Club entendió la importancia de contar con nuestra guía, nuestro asesoramiento durante todo el proceso de la obra. Esa se llevó a cabo entre el 2017 y 2018 y no tuvo interrupciones, lo cual favoreció también a que se pudiera hacer un seguimiento permanente y el celo puesto en cada uno de los detalles a resolver de la verdad que icónico, dijiste vos, y yo me animaría a decir singular, porque en toda la ciudad de Corrientes las características que reúne este edificio es absolutamente único. Claro que sí, es un edificio único, de una arquitectura monumental, es de principios del siglo XX,
Bueno, eso lo explicarás vos con mayor autoridad. Ángela Sánchez Negrete es una especialista, para nosotros es una referencia absoluta en lo que tiene que ver con la historia de la arquitectura y fundamentalmente con el patrimonio. Es una referente de la arquitectura patrimonial en Corrientes, docente, ya retirada de la docencia, pero que ha formado a generaciones de arquitectos patrimonialistas. Por lo tanto, tenerla hoy en nuestro programa es un honor y además en el contexto de la recuperación de este edificio tan importante para el patrimonio de nuestra ciudad como es el Jockey Club. Sí, la verdad es que resalto tus palabras en el sentido de hablar por un lado de edificio histórico y por el otro lado de edificio patrimonialista. ¿Por qué? Porque a veces se confunde de que el solo mero hecho de ser antiguo ya tenga el valor de patrimonio. Y sin embargo, patrimonio es cuando realmente lo tomamos como un legado de todos nosotros en cuanto a referente de nuestra identidad. Este edificio, que sí fue construido, el diseño lo hicieron José Esteve y Adolfo Gallino, los primeros arquitectos correntinos que se recibieron en la Escuela de Arquitectura, hoy la UBA, digamos, en Buenos Aires, que era la única en ese momento que daba esta carrera. Pero justamente cuando hablamos de histórico, también nos referimos a veces por lo colonial o por lo antiguo, pero en este caso una obra de principio del siglo XX se constituye en patrimonio porque si bien fue en un diseño original, su función, la de residencia, pasó muy pocos años para que el Jockey Club lo adquiriera hacia 1929 y la verdad es que cumplió un rol social en la ciudad muy importante. Y eso es lo que le convierte en memoria, en testimonio, en patrimonio realmente. Porque para muchas generaciones este edificio fue protagonista de hechos sociales, culturales, que tienen que ver con su vida misma, digamos, con su propia identidad entre lo individual y lo social. No sé si me explico. Entonces, este Jockey Club, que fue la sede social de lo que era el hipódromo recordamos que fue ya inaugurado en 1910, pero el el Jockey Club no tenía una sede social. Recién en 1929, 1930 es cuando adquiere y empieza a tener una función social en pleno corazón de la ciudad de Corrientes. En ese sentido, si me permitís, también quiero decir que fue una casa realmente abierta a todas las expresiones sociales de la ciudad de Corrientes. Se hacían los bailes de debutantes, eran sede de las cenas de los Rotary, o sea, una infinidad de funciones que tenían que ver con la propia sociedad, no solo los que fueran miembros, digamos, del Jockey Club, sino que estaba abierto a toda la ciudad. Es muy importante lo que decís, un poco contándonos la historia de este edificio que fue diseñado por el primer estudio de arquitectura que hubo en Corrientes, como bien decías vos, el arquitecto Adolfo Esteves Adolfo Gallino Ardoy era, ¿no? Gallino Sí. Ardoy y José Esteves. Sí, y a su vez, Gallino, la otra obra que tenemos como referencia es la Facultad hoy de Derecho, que era una residencia también de la familia Gallino Ardoy. Sí. Y otra referencia de este estudio, que después José Esteves reside directamente en Buenos Aires y ya no tenemos obras de él, a pesar de que en Buenos Aires sí existen una serie de obras, pero también se presentaron en su momento en el concurso, prácticamente en el mismo contemporáneo a esta obra, en el mismo momento, en el concurso que se había abierto para la creación del edificio del Teatro Vera. Ellos, debido a los costos que insumía el proyecto,
fueron desestimados, pero hicieron un proyecto muy importante también para esa función. Fue el proyecto lo que vendría a ser el edificio actual que no se No, concretó, y se concreta un segundo proyecto del arquitecto Atilio Locati, si no me equivoco. exactamente, construido acá en Corrientes bajo la dirección de Carlos Milanese, que le hace determinados arreglos y modificaciones al proyecto original, pero que ya el proyecto de de Gallino Esteves quedó fuera de concreción, digamos, por los costos. Exactamente, exactamente. Pero de todas maneras ellos llegaron a diseñar este edificio monumental para la familia Ferré a Sí, principios del siglo XX. que tiene la curiosidad de haber sido pariente de Adolfo Gallino, porque la pareja era Ferré Gallino. Claro, O sea, los dueños originales y para los cuales se construyó semejante residencia, digo semejante en el sentido de la escala monumental que tiene, siendo una residencia. Y lo más importante que lo distingue de cualquier otro edificio que tenemos en la ciudad y que no tienen que ver con el inicio de su función como residencia, porque muchas obras monumentales que tenemos son del Estado o de la Iglesia, en este caso esta residencia a su vez posee la característica de tener 4 fachadas, o sea que está separada absolutamente de cualquier medianera. Tiene una por Irigoyen, una por Mendoza, una retirada de la medianera, lo que sería la entrada para los vehículos, y a su vez una de contrafrente a calle Mendoza. O sea que el desafío para la restauración realmente para la comisión directiva en cuanto al presupuesto y a la envergadura de la obra fue muy importante porque implicaba prácticamente un desarrollo de casi 100 metros de fachada, si sumamos las 4 partes que constituyen el edificio, que es totalmente exento. Vemos, por ejemplo, que sobre calle Irigoyen tiene una fachada retirada imponente con un jardín por delante, que es lo que prácticamente lo caracteriza como una arquitectura del tipo afrancesada. O sea, los palacios franceses se retiran de la medianera y tienen siempre un jardín por delante. A su vez tiene el lateral, donde va a tener una entrada independiente, porque a principios del siglo XX ya se imponía la necesidad de tener garage o estacionamiento para vehículos. Entonces, no solo que se retira, sino que tiene de vuelta una entrada bastante desarrollada como importante en el sentido de que el coche entraba y a mitad del edificio había una entrada por la cual se accedía de vuelta a ese hall central de la misma manera prácticamente de lo que se hacía sobre la calle Mendoza. Realmente el contrafrente es lo único que queda como el gran patio aterrazado, que hoy tiene varias modificaciones, pero que sigue manteniendo la independencia, digamos, como fachada. yo ayer cuando caminábamos por el Jockey con Mónica haciendo la producción de imágenes para ilustrar esta nota, bueno, tuvimos la oportunidad de ingresar en los interiores a la sala de la presidencia, a la biblioteca, que es lo que estábamos mostrando hace unos minutos, y realmente la recuperación interior no solamente del edificio, sino además de todas las condiciones de la ambientación, es decir, las arañas, los muebles, es decir, el mobiliario, la pinacoteca, los espejos, toda la vestimenta del edificio en sus interiores es impecable y nos permite de alguna manera recrear la magnificencia de lo que fue en su momento esa idea. Bueno, acá estamos conociendo lo que les decía, la sala de la presidencia, esa es una de la mesa del directorio de la presidencia, el reloj que viste esa sala. Sí, te quiero hacer una aclaración porque Sí, me parece
que merece hacerse esa aclaración. Nosotros cuando terminamos la restauración de la obra arquitectónica, la comisión directiva siguió trabajando ya con otros asesoramientos, lo que era la parte de interior y de rescate de algunos muebles. Incluso por la propia administración ellos fueron recuperando, porque el mismo edificio es como que volvía a pedirles, digamos, la caracterización de esos espacios en la calidad de lo que había sido recuperado. Pero muchas tareas también continuó la comisión directiva trabajando ya independientemente de nuestro asesoramiento. Si bien la biblioteca, por ejemplo, en su momento también se refaccionó en el sentido de que tenían un montacarga exterior que estaba en muy malas condiciones, el cual nosotros recomendamos retirarlo y poner un ascensor, para lo que se necesitó habilitar un espacio y se reacomodó en parte de la superficie de la biblioteca, que podrás ver que no queda, pasa totalmente desapercibido, digamos, no queda manifiesto esa intervención, pero que era sumamente necesaria por las exigencias que hoy todo edificio público debe contar, digamos, si tiene planta alta con un ascensor para mover determinados grupos o personas con discapacidades, ¿no? Claro, la verdad que sí. También parece interesante comentarles que hasta prácticamente 1970 contaba esa lucarna que vos hablabas de ese espacio cubierto cenitalmente con vidrio en la planta alta, lo que era casi el corazón de la casa, era perforado hasta la planta baja. Hacia 1970 se resolvió hacer allí una losa y se independizó lo que es la planta alta de la planta baja. Pero en un primer momento y hasta mucho tiempo había estado eso, como son los grandes vestíbulos de las casas francesas, por decirte lo que sería el edificio del rectorado de la UNE, Sí, sí. donde podés ver como un vestíbulo central con balconeo hacia la planta baja. Eso lo tenía también, pero en este momento ya se perdió. Sin embargo, por la escala que tienen los espacios, aun cuando subas y llegues a ese espacio cubierto, independiente del de abajo, realmente no ha perdido, que es esta imagen que estamos viendo, Exacto. no ha perdido calidad. Es Pero ya importantísimo. es difícil recuperarlo, digamos, porque tirar abajo esa losa implica muchas cosas que, bueno, que no se consideraron que podría ser, que es este espacio justamente central. O sea, el proyecto original era totalmente transparente, entonces esas galerías de recorrido de planta alta se llenaban de jardines con macetas y demás, porque les daba el sol directo, digamos, o sea, hasta después llegar a la planta baja, en los grandes salones. Te La- quiero contar otra cosa. Sí, sí. Hoy nosotros, lo que son las bibliotecas y la presidencia de la comisión directiva del Jockey Club, eso eran parte de las oficinas independientes que funcionaban en la casa por las actividades del dueño de casa, que era un hacendado y que administraba campos y demás. Entonces tenía una entrada independiente, más privada, digamos, que si seguimos sería a terminar sobre calle Mendoza, antes de la entrada del garage. Hay una entrada allí también con jardín delante, y es para acceder a lo que eran las oficinas, hoy presidencia, desde el exterior. O sea que no se entraba a la casa para las actividades laborales, digamos, del dueño de casa, sino por el mismo lateral sobre lo que sería el contrafrente de calle Irigoyen. Perfecto. Sí, sí, la verdad que eso es una muy buena aclaración porque nos permite entender por qué había ese jardín lateral y por qué había una puerta y una reja también que da a la calle, que da a la calle Mendoza. Exactamente. Sí. Incluso allí tuvimos que tomamos una decisión bastante
nueva, digamos, en el sentido de que como el Jockey Club actualmente utiliza la playa de estacionamiento en forma comercial, se les complicaba mucho la estrechez de la boca de acceso de ese estacionamiento. Entonces, lo que conjugamos es tratar de conservar ese patio recedido, ese jardín hacia el frente, sin perder eso, incluso respetando las palmeras, que si ustedes ven en las 4 fachadas estaban las palmeras. Entonces, al máximo de respeto entre la vegetación y entre la lectura del edificio, se hizo como un embudo ensachando el acceso a ese sector, que antes era totalmente privado, digamos, privé de la casa francesa, y que ahora Exactamente. era otro uso que había que mejorarlo. O sea, que Perfecto. están tocando y resolviendo pequeñas cuestiones que estaban como degradando y alterando el edificio. Justamente en ese sentido, pensemos que prácticamente 100 años después, cuando nosotros lo tomamos, el estado de los techos, si bien había sido intervenido a veces con mala intervención, pero también otras veces con intervenciones interrumpidas, no concretadas hasta su culminación, la alteración de algunos sectores en cuanto a tecnología, no respetar la tecnología original, nos llevó a un trabajo más que de fachada, primero de rescate de todos los tejados y de todas las torretas que estaban en muy mal estado, incluso ya con una invasión por parte de las palomas que traen gran deterioro en todo lo que son las yeserías, la madera, o sea, se hizo un trabajo de fondo, no se hizo un simple lavado de cara. Ángela, yo me quedaría escuchándote toda la tarde porque lo que estamos aprendiendo hoy es muchísimo. Eh, Gracias. Te tengo que hacer la última pregunta y tiene que ver con el premio que fue otorgado a nivel nacional por este proyecto de restauración integral y puesta en valor del edificio histórico del Jockey. Bueno, todos los años hay un llamado, una forma de promover el rescate del patrimonio a nivel nacional de distintas categorías para la obtención de premios que son absolutamente honoríficos, o sea, no implican dinero ni nada por el estilo, pero el llamado implica obras que se hayan realizado en los últimos 5 años y distintas categorías, algunas son propiciadas por el Estado, eso es una categoría, otras son privadas, como en este caso, donde el Estado no participó de ninguna forma, o sea, fueron todos profesionales libres y la comisión directiva es de una asociación también social independiente del Estado. Y dentro de esa tipología de premio, a su vez, van por metros cuadrados. Esta es una obra de más de 1000 metros cuadrados, entonces nosotros la pusimos allí. La verdad competimos con obras muy, muy importantes en cuanto a la escala, porque Buenos Aires, Rosario, Córdoba presentan obras muy imponentes, muy grandes, de mayor escala a la nuestra. La nuestra llegaba a los 1000 metros cuadrados, pero solamente hasta ese límite. O sea que nuestras expectativas no eran tanto y sin embargo fuimos reconocidos por la calidad de intervención, por el celo que se puso en cada una de las propuestas y la verdad que es muy gratificante tener para la ciudad una obra así premiada y reconocida a nivel nacional, ¿no? Ángela, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias por tu tiempo, por habernos dado una clase de historia de la arquitectura y por habernos enseñado a descubrir los rincones del Jockey Club Corrientes, de este edificio icónico de nuestra ciudad. Gracias y la verdad que ha sido un placer para mí poder conversar con ustedes sobre la obra. Gracias Ángela, te mandamos un beso muy grande desde las tardes de María de Lirio, desde T5 Satelital, y estás invitada siempre. Gracias, muchas gracias. Con ustedes nos despedimos, nos vamos a la pausa y después la recibimos a Gaby que sigue
haciendo la tarde de María de Lirio TV. Conmigo nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.